En el centro histórico de la ciudad de Cartagena se encuentra la estatua de la India Catalina, que para algunos es solo un atractivo turístico, una parada para tomarse una foto. Su figura incluso se convirtió en la estatuilla de los reconocidos premios del Festival Internacional del Cine de Cartagena de Indias y también fue la protagonista de una serie de ficción en una importante plataforma. Pero en la historia colombiana, la India Catalina es mucho más que una escultura de bronce. Su historia estuvo tan repleta de ambigüedades que aún en la actualidad se sigue debatiendo sobre su rol en la conquista española. Durante mucho tiempo, su vida se contó como una leyenda en la que, tras caer en manos de los españoles, esta mujer indígena se convirtió en un instrumento al servicio de los colonizadores que llegaron al Caribe en el siglo XVI. Según los cronistas contemporáneos a su época, Catalina fue una mujer pacificadora, capaz de apaciguar la resistencia de los pueblos originarios, además de haber sido la encargada de evangelizarlos bajo el catolicismo. Pero con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a estudiarla desde otra perspectiva, con una mirada más crítica, hasta ver a Catalina como una traidora a su pueblo al facilitar el camino de los conquistadores. Sin saberlo, Catalina se terminó transformando en una pieza clave de la conquista y siglos más tarde empezó a ser cuestionada. Las preguntas de quién fue realmente la India Catalina y si fue una víctima de su tiempo o una mediadora entre dos mundos o una colaboradora necesaria para la colonización aún siguen vigentes y por eso es esencial conocer los detalles de su historia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí e interesarse por estos temas esenciales para conocer nuestras dinámicas y procesos estructurales como sociedad. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les va a avisar cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. En manos de los conquistadores. A comienzos del siglo XVI, la costa caribeña de lo que hoy conocemos como Colombia estaba habitada por comunidades indígenas que, aunque tenían diferencias y rivalidades entre sí, habían logrado un equilibrio en su manera de organizarse y convivir los unos con los otros. Los zenúes, taironas, calamaríes y mocanaes, entre otros, eran las principales etnias que se habían establecido para aprovechar los recursos naturales que el mar y la tierra les ofrecían. Sus aldeas estaban lideradas por caciques quienes, además de ser figuras de autoridad, también guiaban a sus pueblos en momentos de guerra. Estas comunidades se sustentaban gracias a la pesca, la agricultura y la extracción y comercialización de la sal. Los mocanaes eran los que más se destacaban en esta última actividad porque tenían grandes habilidades para la navegación, lo cual hizo que fueran un grupo de gran influencia en la región. Según el cálculo de algunos historiadores, Catalina nació en este escenario alrededor de 1495 en Zamba, actualmente conocida como el poblado de Galerazamba, perteneciente al municipio de Santa Catalina del departamento de Bolívar. Se dedujo que ese no fue el nombre que recibió al momento de su nacimiento, pero nunca se supo el original. Algunos estudiosos sostuvieron que fonéticamente sonaba similar a Catalina, mientras que otros dijeron que fue bautizada de esta manera por los españoles. Aparentemente, Catalina era sobrina de caciques mocanaes, y esto la ubicaba en una posición destacada dentro de su comunidad. Y aunque no existen documentos que revelen cómo fue su infancia, se cree que tenía un fuerte arraigo por su cultura.
Algunos cronistas como Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón, que recorrieron el territorio del Nuevo Mundo en los años 1600, escribieron sobre la India Catalina y la describieron como una joven bella, inteligente, obediente, responsable y conciliadora, aunque esos adjetivos no fueron más que producto de su imaginación, ya que para ese entonces no tuvieron contacto con ella ni tenían evidencia de ello. La vida de la India Catalina y de todo su pueblo se vio alterada por la irrupción de una fuerza externa. Tras la llegada de los españoles a finales del siglo XV, el Caribe dejó de ser un espacio aislado y de tierras fértiles para pasar a convertirse en el escenario principal de las ambiciones imperialistas. Las expediciones españolas, que se fueron volviendo cada vez más frecuentes, llegaron a las costas con el objetivo de encontrar tesoros, oro y recursos que beneficiaran a la corona y enriquecieran a los propios conquistadores que comandaban los viajes. Pero en este proceso de colonización, los europeos trajeron consigo enfermedades desconocidas hasta el momento y, sobre todo, un nuevo orden social que perturbó la vida de los nativos. Particularmente, el día a día de Catalina cambió rotundamente en 1509, cuando una expedición encabezada por Diego de Nicuesa desembarcó en Zamba. El explorador y conquistador español, que llevaba años haciendo fortuna en el Nuevo Mundo, buscaba expandir sus dominios en nombre de la corona, a pesar de que durante el año anterior ya había sido nombrado gobernador de Veragua, un territorio que comprendía zonas de la actual Nicaragua, Costa Rica y una parte de Panamá. La llegada de Nicuesa, que venía acompañada de una gran ambición, no solo marcó el inicio de un periodo agitado y violento en la región, sino que terminó con la vida de Catalina tal y como la conocía. Con apenas 14 años, la joven fue raptada y enviada en una embarcación junto a otros indígenas hacia la isla de Santo Domingo, actualmente República Dominicana. Alejada de su tierra natal, la India Catalina sufrió una transformación radical. Durante años fue sometida a un proceso de adoctrinamiento en el cual se le impuso el catolicismo como religión. Además, fue forzada a aprender a hablar y leer en castellano y fue obligada a vestir con prendas que usaban las mujeres españolas. Poco a poco empezó a perder las costumbres mocaná con la que había crecido y se fue convirtiendo en lo que los conquistadores llamaban una india lengua, es decir, una intérprete que había sido adiestrada para servir como puente entre dos culturas. Este proceso de adoctrinamiento no fue casual ni mucho menos espontáneo. Por el contrario, Diego de Nicuesa y sus hombres habían planeado desde un principio ese proceso como parte de una estrategia para que ella pasara a ser una herramienta a su beneficio. Disponer de una mujer joven, adaptada a las costumbres europeas y con pleno dominio del idioma castellano, a pesar de ser indígena, podía facilitar el avance de las expediciones en territorios conflictivos, mediar en negociaciones y, sobre todo, colaborar en la evangelización de los pueblos. Aunque Diego de Nicuesa murió en 1511 en un naufragio, Catalina permaneció bajo la custodia de los españoles y, según indican los historiadores, fue esclava casi toda su vida. Sin embargo, el hecho de que fuera intérprete la hizo indispensable e irreemplazable y también la salvó de un destino fatal. En 1527, después de estar casi 20 años aislada de sus raíces, la India Catalina volvió a tierra firme, ya no como una joven mocaná, sino como una mujer moldeada por la doctrina europea, y entonces comenzó un nuevo capítulo en su vida. Su vida con Pedro Heredia. A su regreso, la India Catalina se dedicó a profesar el catolicismo en los pueblos a los que era llevada y a entablar lazos con los habitantes nativos de cada sitio. Fue por su trabajo que luego en su vida apareció Pedro de Heredia, un conquistador español que llegó dispuesto a cambiar el rumbo del Nuevo Mundo sin que importaran los modos ni las consecuencias. Pedro de Heredia era oriundo de Madrid y había crecido en el seno de una familia acomodada. Durante su juventud estuvo involucrado en varios episodios turbulentos, entre ellos una pelea que le dejó una cicatriz notoria en el rostro y una parte de la nariz cortada. Si bien un médico amigo de la familia logró arreglársela utilizando una técnica innovadora en esa época,
Esa marca lo acompañó toda su vida y le inspiró deseos de venganza que lo acompañaron durante mucho tiempo. Una venganza que finalmente ejecutó cuando le quitó la vida a dos de sus rivales. Por este acontecimiento, Pedro de Heredia se ganó la reputación de violento y osado, pero ese temperamento lo obligó a escapar de España y embarcarse hacia el Nuevo Mundo para evadir la justicia. Además, como a muchos otros, le tentaba la idea de explorar esas tierras en busca de riqueza. Tras haber cruzado el océano, se instaló por un tiempo en Santo Domingo y luego se trasladó a Santa Marta, donde hizo una fortuna por el trueque con los indígenas. Mientras los nativos le daban oro, él les ofrecía objetos sin valor como cascabeles, espejos y otras baratijas. En 1532, de Heredia obtuvo la aprobación por parte de la corona para explorar y poblar las tierras situadas en el río Magdalena y el Golfo de Urabá. Pero para que ese paso que estaba a punto de dar fuera exitoso, necesitaba que alguien lo ayudara a hacerse entender con los habitantes de la región. Solicitó entonces a una india lengua, y fue así que la India Catalina pasó a ser su mano derecha. Al año siguiente llegaron a la bahía de Cartagena y el 1 de junio de 1533, Pedro de Heredia fundó oficialmente la ciudad de Cartagena de Indias. Sin embargo, su proyecto no hubiese sido posible sin la indispensable intervención de Catalina en lo que concernía a la comunicación con los pueblos originarios. Catalina colaboró con de Heredia por unos 3 años. En ese periodo continuó traduciendo, transmitiendo valores de la fe católica y facilitando intercambios de objetos. De todas maneras, su posición era contradictoria. Aunque ayudaba a que el proceso fuera menos violento y evitaba matanzas, no dejaba de ser una especie de instrumento utilizado para someter y despojar a su propio pueblo. Y tarde o temprano, las verdaderas intenciones de Pedro de Heredia salieron a la luz. Según cuentan algunas fuentes, en una de las tantas expediciones, la India Catalina logró regresar a su tierra natal y reencontrarse con su familia. La alegría de volver a verla después de tantos años fue indisimulable. Como era costumbre en su comunidad, la recibieron no solo con los brazos abiertos, sino también con oro como obsequio. El metal precioso despertó la ambición del conquistador español, quien tomó la iniciativa de robar todos los objetos valiosos que encontró a su paso, derivando en una nueva serie de saqueos, enfrentamientos y esclavización de indígenas. El accionar abusivo de Pedro de Heredia fue denunciado por algunos de sus pares ante la corona. Por ese motivo, en 1536 enfrentó un juicio de residencia, que era un procedimiento judicial instaurado por la monarquía para evaluar la gestión de sus funcionarios en el Nuevo Mundo. En ese juicio, la India Catalina fue llamada a declarar, y según las fuentes, si bien reconoció que había trabajado junto al acusado, terminó por pronunciarse en contra de Heredia. En su testimonio, señaló el manejo injustificado y violento del conquistador, confirmó los abusos contra las comunidades indígenas y acusó a Pedro de Heredia de robarle a la corona. Según Catalina, el conquistador no declaraba toda la riqueza que recolectaba de sus expediciones y se quedaba con gran parte de ella. Aquella declaración tomó un nuevo significado en los últimos años y, de alguna manera, redefinió la historia de Catalina, ya que no solo se había rebelado contra el hombre con el que había estado obligada a colaborar, sino que además hay fuentes que aseguran que el vínculo entre ellos excedía lo laboral. Según documentos encontrados y estudiados por el Archivo General de Indias en 2012, la India Catalina habría sido concubina de Pedro de Heredia. Es importante mencionar que gracias al descubrimiento de estos documentos se pudo confirmar la existencia de la India Catalina y su rol como india lengua en la época de la colonización. Continuando con el juicio, a pesar de las acusaciones, Heredia logró evadir un castigo y mantuvo su posición de poder durante algunos años más, hasta que en 1554 fue sometido a juicio nuevamente por maltratar y quemar vivos a indígenas y caciques, apropiación de fondos, contravención a las leyes, envío de oro sin declarar fuera del territorio, nepotismo en el otorgamiento de cargos y encomiendas, entorpecimiento en las deliberaciones del cabildo y muchos cargos más por los que fue declarado culpable.
Ese mismo año, mientras regresaba a España para apelar la decisión de la corona, murió en un naufragio frente a las costas de Cádiz, en una situación casi idéntica al fallecimiento de Nicuesa, el primer conquistador que raptó a Catalina. En cuanto a ella, su rastro se perdió en los años posteriores al juicio de residencia. Algunas versiones de historiadores sitúan su fallecimiento el 11 de mayo de 1538 en Cartagena, no por un acontecimiento certero, sino porque desde ese día la India Catalina no volvió a figurar en registros y documentos históricos, mientras que otras hipótesis sugieren que se enamoró y contrajo matrimonio con Alonso Montes, el sobrino de Pedro de Heredia, con quien luego se trasladó a España, donde tuvieron varios hijos y nietos, razón por la cual se la asocia con los inicios del mestizaje en América. Lo cierto es que no existen registros que puedan probar una u otra hipótesis, y su destino continúa siendo un misterio. El gran debate: ¿fue pacificadora o traidora? Lo que sí es una certeza es que su rol en la conquista ha generado numerosos debates. El rapto, el adoctrinamiento y su papel como intérprete y mediadora durante ese periodo fueron interpretados de maneras muy opuestas. Mientras que para algunos fue sinónimo de paz y entendimiento, para otros personificó la traición a su propio pueblo. Los defensores de la India Catalina destacan que en un contexto de extrema violencia y fuertes choques culturales, su papel fue fundamental para evitar derramamientos de sangre aún mayores. Algunos historiadores sostienen que el proceso de hispanización no fue una elección, sino una imposición. Es decir, Catalina no fue una colaboradora voluntaria, sino una esclava y una víctima, que aunque no fue obligada a cumplir tareas forzosas como otros, no tuvo la posibilidad de negarse a aprender el idioma, la religión y las costumbres españolas, y de colaborar con Pedro de Heredia, por el simple hecho de mantenerse con vida y, en lo posible, proteger a los suyos. Del otro lado, hay quienes la condenan por haber utilizado su conocimiento de las lenguas para negociar, someter e incluso engañar a las comunidades locales en beneficio de Pedro de Heredia. De hecho, hay quienes sostienen que el conquistador no fue el único que se enriqueció durante el proceso, sino que la India Catalina también obtuvo una parte del tesoro, permitiéndole vivir en mejores condiciones que los pueblos originarios. Los críticos señalan que al facilitar la labor de los españoles, la India Catalina contribuyó al proceso de colonización que trajo consigo despojo, esclavitud, epidemias y la destrucción de esquemas sociales que habían mantenido el orden de los pueblos originarios durante siglos. Además, el hecho de que haya permanecido con las vestimentas españolas durante el encuentro con su comunidad significó una ofensa para el sector que califica a la India Catalina como traidora. Esa ausencia de resistencia fue interpretada como complicidad, como sometimiento del indígena frente al invasor. Tal vez no exista una verdad absoluta al respecto, pero no se puede perder de vista que la India Catalina fue una mujer arrancada de sus raíces, reeducada a la fuerza bajo los valores de los conquistadores y forzada a cumplir con su rol de traductora. Las posibilidades de que en muchas ocasiones no tuviera margen de elección que la condujera hacia otro camino son muy altas. Quizá esa sea precisamente la razón por la que sigue siendo una figura emblemática en la historia colombiana, ya que nos obliga a preguntarnos cómo juzgar a alguien que vivió en un tiempo de enfrentamientos brutales y que más que elegir, tuvo que adaptarse para sobrevivir en medio del caos. Cierre. La figura de la India Catalina trasciende su tiempo, incluso siglos después, por lo que representa en la memoria colectiva de Cartagena y de Colombia. Esa mujer indígena personificó para muchos la resistencia silenciosa. Si bien no lideró ejércitos ni alzó la voz contra los conquistadores, logró amoldarse a un entorno hostil para así mantener viva, en parte, la presencia de los pueblos originarios. Ese legado fue reconocido siglos después, cuando en 1974 una estatua en bronce en su honor fue colocada en el centro histórico de Cartagena, donde hoy en día permanece como punto turístico y símbolo cultural. Además,
Su nombre es recordado cada año en el ámbito artístico. Desde 1984, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias entrega la estatuilla India Catalina, que además de llevar su figura, se ha convertido en uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria audiovisual latinoamericana. De esta manera, la voz que alguna vez sirvió para traducir y mediar entre conquistadores e indígenas, hoy se transformó en símbolo de comunicación y expresión cultural, pero también en un punto de encuentro para los visitantes de Cartagena. Tal vez la tensión que existe en torno a su rol durante el proceso de colonización no cese y sea siempre un motivo de debate, pero también es posible pensar que la India Catalina no puede encasillarse en la categoría de heroína ni de traidora, sino que fue ante todo una mujer atravesada por la violencia colonial que terminó por convertirse en símbolo de identidad, resistencia y memoria. Tal vez nos falte mucho para aprender sobre ella, pero lo que no se puede negar es que probablemente sin la India Catalina, la historia pudo haber sido otra. Gracias por llegar hasta el final del video y conocer estas biografías de personajes importantes en la historia de Colombia. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les va a avisar cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores por acompañarme cada semana y a los miembros también por el apoyo incondicional. Hoy quiero enviarle un gran abrazo, un saludo especial a Fernando Ortiz Martínez. Fernando, gracias por ser parte de esta hermosa comunidad y a todos les deseo una feliz semana. Nos vemos en un próximo video. Saludos de Lupita y hasta pronto.